Buenas tardes a todos. Nos complace darles la bienvenida a esta conferencia en el marco del Club Histórico organizada por la Casa Rusa en Madrid. Hoy celebraremos un encuentro dedicado a la fecha del día de 9 de agosto del 1999, cuando Boris Yeltsin nombró por primera vez a Vladimir Putin como primer ministro. A partir de ese momento podemos considerar que comenzó su primer ascenso al poder. Hoy les contaremos con más detalle algunos aspectos de aquel periodo, así que comenzamos. Como ya dije, hoy les contaremos cómo una figura casi desconocida a finales de los años 90, Vladimir Putin, llegó a convertirse en uno de los líderes más reconocidos del mundo. Analizaremos cómo logró asumir el poder en un momento de crisis y caos y cómo sacó a Rusia del colapso de los años 90, devolviéndole estabilidad y peso en la política internacional. Veremos también por qué una gran parte del pueblo ruso lo apoya hasta el día de hoy. Hablaremos de su imagen del líder fuerte, de su papel en la defensa de los valores nacionales y tradicionales y de las razones por las que muchos lo consideran símbolo de soberanía y renacimiento ruso. Esta presentación forma parte de las actividades del Club Histórico y nos ayudará a entender mejor no solo al hombre, sino también la época en la que apareció. Vladimir Vladimirovich Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, en una familia de clase obrera. Creció en un apartamento comunal típico de la posguerra soviética, una sola habitación para toda la familia, baños compartidos, etc. En su juventud, Putin no fue un estudiante ejemplar, le costaba mantener la disciplina, se metía en peleas, no era pionero. Su comportamiento preocupaba a sus padres y su padre lo llevó a practicar judo, lo cual se convirtió en una herramienta clave en su formación personal. Una visita de su maestra a casa fue un momento decisivo. Putin cambió, se enfocó en los estudios, mejoró su disciplina y terminó la escuela con buenas calificaciones. Cuando ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado, durante sus estudios mostró interés en el trabajo del Estado y fue seleccionado para ingresar a la Escuela Superior del KGB. Esta decisión marcó el inicio de su carrera en los servicios de la inteligencia. En 1985 fue asignado a la República Democrática Alemana en la ciudad de Dresde. Ahí trabajó durante 5 años en tareas de inteligencia y contrainteligencia, en un entorno de tensión con Occidente. Fue condecorado por su labor y durante ese periodo también conoció a su futura esposa Ludmila. En 1990, tras el colapso del bloque socialista, regresó a Leningrado. Inicialmente trabajó en la universidad como asistente del rector, pero pronto fue invitado a formar parte del equipo del alcalde Anatoly Sobchak, uno de los reformistas más importantes de la Nueva Rusia. Tras varios años en el equipo del alcalde Sobchak, donde gestionó relaciones internacionales y proyectos económicos para San Petersburgo, Putin se ganó una reputación de funcionario eficaz y leal. En 1996, después de la derrota electoral de Sobchak, Putin se mudó a Moscú. Ahí comenzó a trabajar en la administración presidencial, primero como subjefe de la Dirección de Asuntos de la Propiedad, luego como subjefe del Kremlin. Su ascenso fue meteórico. En 1998 fue nombrado director del FSB, el sucesor del KGB. Su perfil discreto, técnico y confiable llamó la atención del entonces presidente Boris Yeltsin. En agosto de 1999, Yeltsin sorprendió al país al nombrarlo primer ministro, un cargo clave en un momento de crisis económica y conflicto en el Cáucaso. El 31 de diciembre de 1999, en un discurso televisado, Yeltsin anunció su renuncia anticipada y nombró a Putin presidente interino.
En su primera intervención como jefe de Estado, Putin habló brevemente y dijo, si logro salvar a Rusia del colapso, podré estar orgulloso de ello. Apenas 3 meses después, el 26 de marzo de 2000, Vladimir Putin fue elegido presidente con mayoría absoluta en la primera vuelta. Así comenzó una nueva etapa política en la historia de Rusia, marcada por la búsqueda de estabilidad y el retorno de la influencia rusa en el escenario mundial. Primeros pasos como presidente. Tras ganar las elecciones presidenciales en el marzo del año 2000, Vladimir Putin asumió el liderazgo de una Rusia profundamente fragmentada. El país salía de una década de caos económico, colapso institucional y pérdida de autoridad central. Uno de los desafíos más urgentes era el conflicto en el Cáucaso Norte, especialmente en la República de Chechenia. La Primera Guerra Chechena, 1994-1996, iniciada bajo el mandato de Boris Yeltsin, terminó con una retirada humillante de las fuerzas federales y el reconocimiento tácito de la autonomía chechena. Sin embargo, en lugar de lograr la paz, Chechenia se convirtió en un territorio fuera del control del Estado ruso. Proliferaron bandas armadas, grupos islamistas radicales y redes de crimen organizado. Durante esos años se produjeron ataques terroristas en distintas ciudades rusas, como las explosiones de edificios residenciales en Moscú y Volgodonsk de 1999, atribuidos a extremistas chechenos. Además, combatientes chechenos liderados por Shamil Basayev y Khattab cruzaron a la vecina República de Dagestán, buscando extender una guerra islámica en el Cáucaso. Esos hechos marcaron el inicio de la Segunda Guerra Chechena, en la que Putin, entonces primer ministro, tomó un rol clave. Ya como presidente, Putin respondió con decisión, fortaleció la presencia militar en el Cáucaso, recuperó el control territorial sobre Chechenia y restauró la autoridad federal. Pero a diferencia de sus predecesores, no apostó únicamente por la fuerza. Putin demostró una habilidad estratégica para negociar y construir alianzas internas. Uno de los pasos más importantes fue el acuerdo con Ahmad Kadyrov, un influyente líder checheno y ex mufti que había combatido contra Rusia en la Primera Guerra Chechena. Putin supo cómo convencerlo de cambiar de bando, apostando por la estabilidad. Kadyrov aceptó colaborar con Moscú a cambio de autonomía relativa y reconstrucción de la región. Eso permitió a Rusia instalar un gobierno leal en Grozny y comenzar el proceso de pacificación. Años después, su hijo Ramzan Kadyrov continuaría esa política, manteniendo la lealtad a Putin y asegurando la estabilidad regional. Este enfoque dual, mano firme contra el terrorismo y acuerdos con líderes locales, demostró una de las cualidades centrales de Putin como estadista: la capacidad de restaurar el orden sin fracturar completamente el tejido nacional. Paralelamente, Putin impulsó una reforma federal que cambió el funcionamiento del Estado. Para evitar que los gobernadores actuaran como señores feudales independientes, estableció distritos federales y nombró representantes presidenciales con autoridad sobre las regiones. Así nació el concepto del vertical del poder, una estructura en la que todas las decisiones clave pasaban por el centro. Esta reforma devolvió al Kremlin el control efectivo sobre un país que había empezado a desmembrarse. Otro paso fue el control progresivo sobre los principales medios de comunicación. Putin consideraba que el caos informativo de los 90, dominado por oligarcas, contribuía a la inestabilidad. Bajo su mandato, el Estado recuperó canales clave como ORT, ahora Canal 1, principal canal de la televisión rusa, y construyó una narrativa centrada en la estabilidad, el orgullo nacional y la unidad.
Para millones de rusos, Putin encarnó por primera vez en años la figura de un líder fuerte, comprometido con la reconstrucción del Estado. Después de una década de desorden de los años 90, apareció alguien que podía poner orden sin repetir los errores del pasado. Crecimiento y consolidación. En 2004, Putin fue reelegido con más de 70% de los votos. Durante su segundo mandato, Rusia vivió un fuerte crecimiento económico gracias en parte a los altos precios del petróleo y del gas. El gobierno redujo significativamente la deuda externa y acumuló grandes reservas en el Fondo de Estabilización. El salario medio y el nivel de vida de los ciudadanos empezaron a mejorar. En paralelo, Putin modernizó las Fuerzas Armadas, aumentó la inversión en defensa y fortaleció las estructuras de seguridad. Su imagen fue como líder fuerte que había sacado al país del caos de los años 90. Para muchos rusos, Putin no era solo un político, era símbolo de renacimiento nacional. En 2008, terminando su segundo mandato, respetó la constitución y cedió temporalmente el poder a Dmitry Medvedev, aunque mantuvo una fuerte influencia como primer ministro. El país comenzó a estabilizarse. La deuda externa fue prácticamente saldada, las reservas internacionales alcanzaron cifras récord y la economía nacional se fortaleció. Pero el verdadero mérito de Putin no fue solo económico, fue estratégico. Rusia, como sabemos, es un país grande, diverso y complejo. Gobernarla siempre exige más que autoridad. Requiere visión, alianzas y equilibrio. A diferencia de otros líderes que intentaron controlarlo todo personalmente, Putin comprendió que solo no podría enfrentar todos los desafíos. Por eso tomó una decisión clave: unir a su alrededor a las figuras más influyentes del país, especialmente a quienes tenían poder económico y regional, y convertirlos en parte del sistema estatal. No les entregó el poder, pero les ofreció algo más valioso: estabilidad, previsibilidad y un lugar dentro de una nueva estructura del poder. Esta estrategia evitó el caos, contuvo el separatismo y permitió construir una administración fuerte sin una guerra interna. Para los oligarcas el mensaje era claro: si quieres conservar tu riqueza, debes ser amigo del gobierno. Quien rompiera ese pacto enfrentaría al Estado. Al mismo tiempo, Putin adoptó una línea dura contra el terrorismo. A diferencia de Yeltsin, que intentó negociar con los separatistas, Putin dejó claro que con los terroristas no se dialoga. En Chechenia, las operaciones militares fueron contundentes y efectivas. El orden se restableció y la región fue recomporada bajo control federal. Con inteligencia, Putin combinó firmeza con pragmatismo, supo cuándo ser inflexible y cuándo ceder, fortaleció las instituciones, reorganizó la economía y restauró el respeto por el poder central. Para millones de rusos era el arquitecto de la nueva Rusia. Как можно скорее, желательно до российско-американского саммита должен обязательно состояться российско-европейский. Нельзя Entonces, сидеть дома, как ребенок, идущий на российского президента, канцлеру Германии. seguimos. En los años 90, Rusia vivió una profunda crisis de seguridad. Un momento. En los años 90, Rusia vivía una profunda crisis de seguridad. Las calles de muchas ciudades eran controladas por grupos criminales, la policía carecía de recursos de autoridad y la población vivía con miedo. Vladimir Putin decidió actuar con determinación. Ah, Lanzó una reforma profunda del Ministerio de Interior y de las Fuerzas del Orden. Se mejoró el equipamiento, los salarios, la preparación y el control interno de la policía.
Las bandas criminales que dominaban barrios enteros en los años 90 fueron eliminadas. La mafia dejó de dictar las reglas. En paralelo, Putin fortaleció al ejército y los servicios especiales, haciendo de Rusia un país capaz de defenderse, tanto interna como externamente. El terrorismo y el separatismo, especialmente en el Cáucaso, fueron tratados con una política clara. Con los terroristas no se negocia. Tras los atentados en Moscú, Beslan y otras ciudades, las respuestas del Estado fueron firmes. La guerra en Chechenia terminó con la restauración del orden constitucional. Gracias a esta política de mano firme, el Estado recuperó el control y el pueblo recuperó la confianza. Putin también entendió que la estabilidad no se logra solo con fuerza. Para evitar nuevas revoluciones o intervenciones extranjeras, estableció un sistema político basado en el orden y desarrollo gradual y la soberanía. Caos como la Revolución de Octubre de 1917, el separatismo en los años 90, muestran que los cambios violentos solo traen guerras, pobreza y caos. Putin optó por otro camino: reformas controladas, estabilidad institucional y respeto a la soberanía rusa. Además, se convirtió en defensor del trabajador ruso. Apoyó la industria nacional, promovió leyes laborales que protegieran el empleo y dio impulso al desarrollo de sectores estratégicos como la energía, la construcción y la agricultura. El salario medio subió, el desempleo bajó y la economía comenzó a crecer. No fue magia, fue el resultado de una política pragmática que combinó estabilidad, orden y visión a largo plazo. Tras completar sus dos primeros mandatos, Putin respetó la Constitución, como decimos, y no se presentó en 2008. Sin embargo, no se alejó del poder, acordó una rotación estratégica con Dmitry Medvedev, quien asumió la presidencia mientras Putin pasó a ser primer ministro. A pesar del cambio de cargos, el poder real seguía concentrado en Putin. Las decisiones claves seguían tomándose bajo su influencia. La popularidad de Putin no decayó y durante estos años se preparó un regreso. Durante la presidencia de Medvedev, Rusia continuó con la modernización de su ejército, inversiones tecnológicas y reforzó su presencia internacional. En paralelo, se mantuvo la estabilidad interna y el orden político. En 2011 se anunció oficialmente que en las elecciones de 2012 Putin volvería a presentarse como presidente. Esta decisión fue bien recibida por muchos ciudadanos que asociaban Putin ya con seguridad y desarrollo. La llamada rotación demostró ser una estrategia eficaz para mantener la continuidad del poder sin violar las normas constitucionales. El tercer mandato de Vladimir Putin marcó un cambio importante también. Se trataba de defender una visión nacional de Rusia frente a las presiones externas. En estos años, el país adoptó una ideología más firme, basada en valores tradicionales, soberanía y unidad nacional. Putin impulsó leyes que protegían la familia, promovían la moral tradicional y fortalecían el papel de la Iglesia Ortodoxa. Estas medidas respondían a una preocupación creciente por la influencia cultural extranjera que, según muchos, buscaba debilitar la identidad rusa. En el mismo periodo comenzaron a aumentar las actividades de ONGs extranjeras financiadas desde fuera. Muchas de ellas actuaban como instrumentos de influencia política, promoviendo protestas, desinformación y apoyo a movimientos de oposición. A pesar de estos desafíos, Putin logró mantener la estabilidad. En 2014, tras el golpe de Estado en Ucrania, Rusia tomó la decisión de apoyar el referéndum en Crimea, donde la población votó mayoritariamente por reunificarse con Rusia. Este acto, visto como legal y legítimo por Moscú,
desató una ola de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Lejos de debilitar a Rusia, las sanciones produjeron un efecto contrario. El país fortaleció su producción nacional, su independencia financiera y su sentido de unidad. La imagen de Putin creció aún más. Para millones se convirtió en el símbolo de resistencia frente a las presiones del exterior. Durante el cuarto mandato de Vladimir Putin, Rusia enfrentó una nueva fase de presión externa, especialmente en el contexto de la creciente tensión con Ucrania. A lo largo de estos años se intensificaron los ataques contra Crimea y el Donbass por parte de grupos armados, así como los bombardeos y actos terrorísticos dirigidos contra la población civil rusa. Estos actos llevaron a una situación crítica. Ante esta amenaza prolongada, el presidente tomó una decisión difícil, pero en su visión necesaria: iniciar la operación militar especial, con el objetivo de proteger a la población, asegurar las fronteras y frenar la expansión de estructuras hostiles a las puertas de Rusia. En paralelo, se impusieron duras sanciones económicas, bloquearon activos rusos e intentaron aislar diplomáticamente al país. Sin embargo, lejos de colapsar, Rusia respondió con una estrategia de reorganización interna y apertura hacia nuevos socios internacionales. Se fortalecieron las relaciones con países como Irán, Corea del Norte, India, China, Venezuela, etc. En un mundo cada vez multipolar, estos países comenzaron a colaborar en diversos ámbitos: energía, defensa, comercio y tecnología. Así se formó un eje alternativo al orden occidental tradicional. Además, Rusia aceleró el desarrollo de su propia producción, desde alimentos hasta productos tecnológicos, sustituyendo importaciones y fortaleciendo su soberanía industrial. Muchos bienes antes dependientes del extranjero comenzaron a fabricarse localmente con altos estándares de calidad, ganando incluso más confianza entre los ciudadanos porque era un producto nacional. Vladimir Putin cuenta con un apoyo popular masivo por una razón clara: los rusos han visto con sus propios ojos los resultados de su gobierno: estabilidad, seguridad, crecimiento económico y el respeto a los valores tradicionales. Esto ha sido los pilares de su mandato. A lo largo de los años se intentó promover nuevos líderes y candidatos, tanto a nivel regional como federal, pero muchos de ellos resultaron ser figuras desconocidas o incluso implicadas en casos de corrupción aún peor. Frente a eso, la figura de Putin genera confianza, no perfecta, pero firme y eficaz, y ya conocida. Él trajo orden en tiempos de caos. Putin prohibió las ideologías extremistas que amenazaban con destruir los fundamentos culturales del país, fortaleció la Iglesia Ortodoxa rusa, pero también mostró profundo respeto por el Islam, promoviendo la construcción de mezquitas y reconociendo la importancia del Islam tradicional en Rusia. Si alguien no sabía, en Rusia hay muchas regiones, también ex repúblicas soviéticas que siguen camino de Islam. Son no estados islámicos, sino religión basada de ese estado. A pesar de los esfuerzos de esta desestabilización, ciberataques, atentados, drones, propaganda ideológica y campañas para dividir la sociedad, Putin ha mantenido la cohesión nacional. Actos como el atentado en Crocus City Hall, organizado por fanáticos y manipuladores externos, buscaban generar odio entre religiones y pueblos, pero en vez de dividir, el país se unió aún más contra enemigos externos. En su día estuvo Vladimir Zhirinovsky, quien propuso muchas ideas que luego resultaron proféticas, pero era muy impulsivo.
y solo luego, cuando falleció, pensaron en hacerlo presidente, pero ya era demasiado tarde. Hoy muchos reconocen que aunque en su momento fue ignorado, Putin ha seguido una línea muy parecida y escuchó sus palabras muy bien. Incluso algunos líderes y figuras políticos llegaron a proponer una transformación del cargo presidencial, dejar de hablar de presidente y proclamar a Putin como rey, zar o emperador. Él mismo no apoyó esa idea, a pesar de ser respaldado. Prefirió seguir dentro del marco institucional. Y de verdad, no es algo extraño, como vemos en España, la monarquía existe desde hace siglos y se adaptó perfectamente al sistema europeo moderno, mostrando que estabilidad y tradición pueden convivir con eficiencia política. Hoy, mientras algunos países intentan debilitar a Rusia desde fuera, otros se convierten en socios firmes. Rusia acoge ciudadanos de distintas culturas, respeta el Islam tradicional y combate las ideologías que buscan destruir desde dentro. Putin se ha convertido en un símbolo de resistencia, equilibrio y continuidad. Por eso, para muchos no hay alternativa real en este momento y por eso lo siguen eligiendo. En esta nota damos por finalizada la presentación, pero no se apresuren a marcharse, ya que esto es solo la mitad del evento. Es decir, para afianzar y comprender mejor el material y verlo de forma más visual y clara, vamos a mostrarles un vídeo de YouTube del canal Armapedia, donde se narra esa historia muy bien, con elementos visuales grabados estos años. Un momento, voy a subir. Y podrán también ver algunas imágenes de archivo, otros detalles interesantes. Ujú. Ahora, y mientras estamos viendo, voy a responder los comentarios. Bueno, un momento. Aquí. Vladimir Baja calidad Vladimirovich el vídeo. Putin es una de las figuras más enigmáticas. Un momento, voy a reiniciar. Ve, así, ¿no? Vamos a intentar de otro modo. Creo que va a colgarse mucho, pero si se escucha bien, otra lección prepararemos, pensaremos qué se puede hacer para que no se colgue el vídeo. Un momento, vamos a ver así. Tengo un portátil muy viejo, por eso.
Vladimir Vladimirovich Putin es una de las figuras más enigmáticas y poderosas del siglo XXI. Su historia comienza en las sombras de la Unión Soviética como agente encubierto de la KGB en un mundo al borde del colapso. Mientras el gigante comunista se desmoronaba, Putin no solo sobrevivió, sino que emergió como el arquitecto de una nueva federación rusa. A sus 72 años, Putin sigue siendo el epicentro de la política rusa y un jugador clave en el tablero geopolítico global. Su liderazgo es tan admirado como temido. Para algunos, un defensor implacable de la soberanía rusa. Para otros, un autócrata acusado de represión, guerras híbridas y asesinatos políticos. Pero una cosa es innegable: su influencia ha marcado una era, y este hombre estará en los libros de historia de tus nietos. En este video viajaremos desde sus días como espía en la Alemania Oriental hasta su consolidación como el hombre más poderoso del Kremlin y del mundo. ¿Cómo logró un agente de inteligencia de orígenes humildes convertirse en uno de los líderes políticos más longevos y controvertidos del planeta? Bueno, eso estás por descubrir. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Nacimiento y crecimiento en la Unión Soviética. Vladimir Vladimirovich Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, hoy San Petersburgo, en el apogeo del régimen stalinista. Su padre, Vladimir Spiridónovich Putin, participó en la Segunda Guerra Mundial como marinero. Luego, en los 50 trabajó como guardia de seguridad de alguna instalación industrial y más tarde como capataz en una fábrica de vagones de tren. Su madre, María Ivanovna Shelomov, era trabajadora en una fábrica de componentes eléctricos y ama de casa. Después de la Segunda Guerra Mundial, los padres de Vladimir Putin, ambos sobrevivientes de los años más duros del sitio de Leningrado, se mudaron a una habitación en un apartamento comunalca en la calle Baskov, una zona típica de San Petersburgo donde varias familias compartían cocina y baño. Era un edificio con un patio interior en forma de pozo y la familia vivía en el 5º piso sin ascensor. Antes de la guerra, mis padres vivían en una casa en Peterhof. Ocupaban la mitad de la vivienda y estaban muy orgullosos del nivel de vida que habían alcanzado. No era mucho, pero para ellos era como un sueño hecho realidad. Su infancia, sin embargo, estuvo marcada por las carencias materiales y las secuelas de la guerra. Su familia había perdido a su abuela y a uno de sus hermanos durante la invasión nazi. Putin creció en un entorno de austeridad con padres silenciosos, duros y profundamente marcados por la tragedia y la supervivencia. Desde joven, Putin mostró disciplina y ambición, cualidades que lo llevarían lejos en un mundo definido por la Guerra Fría. Inicios en la KGB, convirtiéndose en espía. Vladimir Putin estudió Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, donde se graduó con honores en 1975 con una tesis sobre la política de Estados Unidos en África. Éramos una clase de 100 personas y solo 10 de ellas ingresaron inmediatamente después de terminar la secundaria. El resto ya había completado el servicio militar. Así que para nosotros, los graduados de secundaria, solo 1 de cada 40 fue admitido. Saqué un 4 sobre 5 en la redacción, pero la máxima puntuación en todo lo demás. Así que aprobé. Al terminar su carrera en 1975, fue reclutado por el Comité para la Seguridad del Estado ruso, o sea, la KGB, la Agencia de Inteligencia y Policía Secreta de la Unión Soviética. Mi percepción del KGB se basaba en las historias idealistas que había oído sobre los servicios de inteligencia. Por esos años, la KGB, el temido servicio de inteligencia soviético, reclutaba talentos directamente de las universidades. Los evaluadores vieron en Vladimir Putin el perfil ideal: reservado, meticuloso y leal. Así, a los 23 años, Vladimir Putin se convirtió en agente de inteligencia de la KGB. Sin embargo, su carrera no comenzó como una película de espías. Durante unos 5 años estuvo destinado a tareas burocráticas en una oficina en Leningrado. Nada de misiones secretas y tampoco gadgets ocultos. Forjándose como espía en Alemania. En plena Guerra Fría, la Alemania dividida era un hervidero de tensiones políticas y espionaje. Aunque Berlín acaparaba los reflectores, la ciudad de Dresde también tenía un valor estratégico para la Unión Soviética. Fue allí donde, en 1985, un joven Vladimir Putin, de 33 años, llegó como oficial de la KGB. Estaba asignado a la villa de Angelikastrave 4, sede del cuartel local de la agencia soviética, y formaba parte de la denominada Línea N o Line N, una unidad encargada principalmente de labores administrativas y traducciones. No más.
Hasta hoy no existe ningún documento ni testimonio confiable que confirme que Vladimir Putin actuara como un agente letal al estilo James Bond, reclutando espías o dirigiendo operaciones encubiertas de muy alto nivel. En 2018 se descubrió una identificación oficial que mostraba que Putin tenía acceso a las instalaciones del Stasi, la temida policía secreta de la Alemania Oriental. Esto sugiere una estrecha colaboración entre ambas agencias, pero esto era algo habitual dada la alianza entre la policía de Alemania del Este y la Unión Soviética. El único rastro concreto de su actividad operativa es una carta que envió a Horst Bohm, jefe del Stasi en Dresde, solicitando restablecer la línea telefónica de un informante alemán que nos apoya. Aunque la carta no ofrece mayores detalles, el hecho de que Putin se dirigiera directamente a Bohm sugiere que, al menos en esa tarea, tenía cierto nivel de responsabilidad. Recordemos que Putin estaba forjando su camino en el espionaje. No le das en aquel momento, obvio, tareas de gran magnitud a alguien que no tiene experiencia. Algunas investigaciones periodísticas, como las de Catherine Belton en Putin's People, han señalado que Putin pudo haber colaborado con la facción del Ejército Rojo, un grupo terrorista de extrema izquierda en Alemania Occidental. Un exintegrante de la RAF incluso afirma que Putin asistió a reuniones en Dresde, facilitando armas, dinero y posibles blancos, como el asesinato del presidente del Deutsche Bank, Alfred Herrhausen. Esto en 1989. Sin embargo, estas afirmaciones son altamente controvertidas, carecen de pruebas sólidas y no han sido verificadas de manera independiente. Por el contrario, medios alemanes como Der Spiegel argumentan que Putin era un agente de bajo perfil y que muchas de estas historias son parte del mito construido en torno a su figura. Lo que sí es verificable es que en 1989 fue condecorado con la medalla de bronce por servicios fieles al Ejército Popular Nacional de Alemania del Este, un reconocimiento más protocolario que operacional. Hacia finales de los 80, la Unión Soviética enfrentaba una crisis profunda y el telón de acero comenzaba a resquebrajarse. El 5 de diciembre de 1989, tras la caída del muro de Berlín, según lo que ha contado el mismo Putin, una multitud asaltó la sede de la KGB en Dresde. Cuando un grupo se dirigió a la oficina de la KGB, Putin salió personalmente a enfrentarlos y advertirles en alemán que el edificio estaba armado y que se usarían armas si intentaban entrar. Putin solicitó apoyo militar y unos 30 a 40 soldados de una base militar cercana fueron en su ayuda. La experiencia en Dresde fue formativa para Vladimir Putin. Presenciar el colapso del régimen de Alemania Oriental y la incapacidad de la Unión Soviética para responder moldearon su desconfianza hacia los movimientos populares y su énfasis en un Estado fuerte. Esta lección se reflejó en su posterior carrera política, donde priorizó el control centralizado y la estabilidad. El colapso de la Unión Soviética marcó el fin de la carrera de Putin como espía, pero no de su ambición. Esto en la política de Leningrado, donde su disciplina y astucia lo llevarían al corazón del poder ruso. Transición a la política, de la KGB al poder político. Tras regresar de Alemania el 3 de febrero de 1990, Vladimir Putin volvió a Leningrado, hoy San Petersburgo, donde fue nombrado asistente del rector de la Universidad Estatal de Leningrado, Stanislav Petrovich Merkuriev, esto con el encargo de gestionar las relaciones internacionales. 6 años más tarde, en 1996, se mudó con su familia a Moscú. Durante este periodo escribió su tesis doctoral y se acercó al influyente político Anatoly Sobchak, a quien, según algunas versiones, la KGB le habría encargado espiar, ya que era uno de los principales promotores de las reformas democráticas en Rusia. La historia también sugiere que Sobchak era consciente de ello, pero no lo consideraba una amenaza, sino incluso una posible ventaja. Para Putin, que sabía que Sobchak sabía también, no le importaba, ya que este vínculo fue clave. Le permitió ingresar en los círculos de poder y comenzar su vertiginoso ascenso. Como puedes ver, era un ganar-ganar para ambos. Así, el exagente traía consigo no solo ambiciones, sino también las lecciones de los años oscuros de la Guerra Fría. Cuando Anatoly Sobchak fue elegido alcalde de Leningrado en 1991, nombró a Putin como presidente del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo, y en 1994 lo nombraría vicealcalde primero. Así fue como Putin dio su primer gran paso en la política, dejando atrás la clandestinidad de la inteligencia de la KGB para abrirse paso en el poder político de la Federación Rusa. En agosto de 1991, durante el fallido golpe de estado contra Mikhail Gorbachev, en el que participaron sectores de la KGB y miembros del gobierno
gobierno soviético, Vladimir Putin presentó su renuncia al servicio de inteligencia. Aún faltaban varios meses para la disolución oficial de la Unión Soviética, pero para muchos ese momento ya marcaba el fin del sistema. Desde entonces, Putin se volcó de lleno a la vida pública. Su ascenso sería imparable. En 1995, al no ser reelegido y ya con la Unión Soviética disuelta, la carrera política de Anatoly Sobchak comenzó a desmoronarse. Su popularidad cayó en picada tras múltiples denuncias de corrupción, y con su mentor debilitado, Vladimir Putin decidió trasladarse a Moscú, donde pasó rápidamente de la política regional a la política central del país, siendo nombrado vicedirector de gestión de bienes de la administración por el presidente Boris Yeltsin. Su ascenso también fue meteórico. En cuestión de meses se convirtió en uno de los hombres más cercanos al presidente ruso Boris Yeltsin, y poco después fue nombrado director del FSB, el nuevo servicio de inteligencia que reemplazó a la antigua KGB. Desde esa posición estratégica, Putin acumuló poder de forma silenciosa, pero constante. De primer ministro a presidente de la Federación Rusa. En ese entonces, la Unión Soviética ya era historia, pero sus heridas seguían abiertas. La Rusia de los años 90 era un país en ruinas, deudas impagables, inflación descontrolada, corrupción desbordada y una población empobrecida. El caos era tal que la aprobación de Boris Yeltsin estaba por los suelos. En agosto de 1999, y presionado por la crisis, Yeltsin designó a Vladimir Putin como primer ministro interino, dándole el control efectivo del gobierno. En la práctica, Vladimir Putin ya estaba al mando del país y su camino hacia la presidencia parecía inevitable, pero aún no era un hecho. Justo en ese momento ocurrió uno de los episodios más oscuros y polémicos de la historia reciente de Rusia. El 4 de septiembre de 1999, un coche bomba explotó cerca de la frontera con Chechenia, matando a 64 personas. Chechenia, antigua república soviética, se había declarado independiente tras el colapso de la Unión Soviética y mantenía una tensa relación con Moscú. 5 días después, otro atentado destruyó un edificio residencial en Moscú, seguido por 2 ataques más en los días posteriores. El terror se apoderó del país. El gobierno ruso responsabilizó inmediatamente a insurgentes chechenos y los acusó de terrorismo. En medio del conflicto, Putin selló una alianza estratégica con Ahmad Kadyrov, un ex mufti y ex miliciano rebelde que cambió de bando para apoyar al Kremlin. A cambio de su lealtad, fue nombrado presidente de Chechenia bajo la ocupación rusa. El 31 de diciembre de 1999, Boris Yeltsin renunció a la presidencia y Vladimir Putin se convirtió en presidente interino de la Federación Rusa, convirtiéndose en presidente electo en mayo de 2000. Ganó las elecciones presidenciales con el 53% de los votos y, una vez en el Kremlin, comenzó una estrategia doble: recuperar la economía interna y reconstruir la esfera de influencia rusa en Europa del Este. Durante su primer mandato, del 2000 al 2004, Vladimir Putin dejó claras sus intenciones de crear un poder central más fuerte en el que se tenía antes. Así pues, estableció que todos los sujetos federales de Rusia pasaban a estar bajo la jurisdicción de 7 distritos federales que estaban designados por el presidente. Además, unificó las leyes de todo el país, viéndose obligadas las repúblicas de la Federación Rusa a modificar o suprimir las leyes locales que no estuvieran en sintonía con las federales. También en este primer periodo, Putin limitó el poder y la influencia de los oligarcas, empezando por aquellos que controlaban las televisiones rusas, construyendo así la vertical del poder. Un proceso que recuerda al centralismo democrático y fue criticado por suponer un retroceso en los logros democráticos de Rusia tras la disolución de la Unión Soviética. Curiosamente, su gobierno fue impulsado por un factor externo inesperado: la invasión estadounidense a Irak en 2003, la cual disparó los precios del petróleo. Rusia, con sus enormes reservas energéticas, se benefició enormemente, lo que permitió a Putin estabilizar las finanzas del país y mostrar resultados rápidos. En 2004 fue reelecto con un abrumador 71% de los votos. Confrontación con Occidente, la OTAN y Ucrania. Durante su entrevista con Tucker Carlson en 2024, Vladimir Putin sorprendió al recordar que en sus primeros años de gobierno planteó seriamente la posibilidad de que Rusia se uniera a la OTAN. Según él, durante una visita a Washington en 2001, le propuso directamente a George W. Bush la idea de construir una nueva arquitectura de seguridad conjunta e incluso habló de crear un arco antinuclear desde Europa hasta Asia. Aunque la propuesta no pasó de conversaciones preliminares, Putin afirma que Occidente desestimó la oferta y que desde entonces Rusia entendió que la expansión de la OTAN continuaría sin tener en cuenta los intereses de Moscú.
A partir de ahí comenzaron los roces serios con Occidente. La OTAN, originalmente creada como un escudo militar contra la Unión Soviética, no se disolvió tras el fin de la Guerra Fría. Por el contrario, se expandió hacia el este. Varios países exsoviéticos, temerosos de las intenciones de Putin, buscaron refugio bajo el paraguas occidental, pidiendo su ingreso a la alianza y mantener a Putin a raya. Entre 1999 y 2004, la OTAN llevó a cabo 2 rondas de expansión que encendieron las alarmas en Moscú. Primero, en 1999 se unieron Polonia, Hungría y la República Checa, antiguos miembros del Pacto de Varsovia. Pero la expansión más provocadora llegó en 2004, cuando ingresaron 7 países, entre ellos 3 exrepúblicas soviéticas: Estonia, Letonia y Lituania. Esta última ronda fue percibida por el Kremlin como una amenaza directa, especialmente porque los estados bálticos comparten frontera con Rusia y su adhesión a la Alianza Occidental simbolizaba para Putin una pérdida irreversible de influencia en el espacio postsoviético. Para Vladimir Putin esto era una provocación directa, una forma encubierta de cercar a Rusia. No tenía el poder militar para un enfrentamiento abierto, pero sí la astucia para jugar una partida de ajedrez geopolítico. En 2008, Rusia volvió a celebrar elecciones presidenciales, pero Vladimir Putin no podía postularse para un tercer mandato consecutivo debido a lo que marcaba la constitución rusa. Entonces, y de una jugada maestra, designó a su primer ministro, Dmitry Medvedev, como candidato a la presidencia. La estrategia funcionó. Medvedev ganó con un aplastante 71% de los votos. Sin embargo, el verdadero poder no cambió de manos. Como parte del acuerdo, Medvedev nombró a Putin como primer ministro, lo que en la práctica le permitió seguir dirigiendo el país desde las sombras. Muchos lo calificaron como un gobierno a control remoto, en el que Medvedev era poco más que un rostro institucional, mientras la figura central del poder seguía siendo Vladimir Putin. Ese mismo año, Vladimir Putin volvió a sacudir el tablero geopolítico. El detonante fue el anuncio de que Georgia y Ucrania podrían integrarse a la OTAN. Aunque esa incorporación no se concretó, Putin lo interpretó como una amenaza directa a la seguridad de Rusia. En ese momento, Georgia contaba con un gobierno abiertamente prooccidental y contrario a la influencia rusa. Pero dentro de su territorio, en las regiones de Osetia del Sur y Abjasia, existían movimientos separatistas armados y poblaciones con fuertes vínculos étnicos y culturales con Rusia. En agosto de 2008, el ejército georgiano lanzó una ofensiva para recuperar el control sobre Osetia del Sur. Rusia reaccionó de inmediato, acusando a Georgia de genocidio y respondiendo con una intervención militar fulminante bajo el argumento de proteger a la población civil. La llamada Guerra de los 5 días fue breve pero contundente. Las fuerzas rusas avanzaron con fuerza y el conflicto terminó con la separación de facto de Osetia del Sur y Abjasia, que desde entonces operan como repúblicas autoproclamadas bajo protección rusa. Hasta el día de hoy, el estatus de estos territorios sigue siendo objeto de disputa internacional. La mayoría de los países del mundo los consideran territorios ocupados militarmente por Rusia. Para Putin, sin embargo, fue una demostración clara de que Rusia estaba dispuesta a usar la fuerza para defender su influencia en el espacio post-soviético. En cualquier caso, con la guerra de Georgia, Putin envió un mensaje al resto de Europa del Este. Llevar a la OTAN a las puertas de Rusia era un error y respondería a las amenazas con dureza. En 2012, Rusia volvió a las urnas. Como era previsible, Dmitry Medvedev anunció que no buscaría la reelección. En su lugar, el candidato del oficialismo sería nuevamente Vladimir Putin. Ese mismo año, Xi Jinping asumió como máximo líder de China. La sintonía entre ambos fue inmediata. Rápidamente, Putin y Xi consolidaron una alianza estratégica que se convertiría en el eje principal de la oposición al dominio global de los Estados Unidos. Era el inicio de un nuevo eje de poder entre Moscú y Pekín. Y ahora sí, llegamos a una de las grandes obsesiones de Putin: Ucrania. Durante la era soviética, Ucrania había sido una pieza clave del engranaje comunista, no solo por su peso demográfico y cultural, sino por su valor estratégico. Hacia 2013, Ucrania era gobernada por Viktor Yanukovych, un aliado incondicional del Kremlin, pero ese mismo año, una ola de protestas conocidas como el Euromaidán estalló contra su gobierno y su cercanía con Moscú. La población exigió un giro hacia Europa y el fin de la tutela rusa. La represión fue brutal. 89 muertos en las calles, más de 2.000 heridos y 140 personas encarceladas. El país entró en crisis y finalmente Viktor Yanukovych huyó del país. En ese momento Vladimir Putin había perdido control político de Ucrania y a sus ojos fue una violación flagrante al gobierno ucraniano de aquel momento y, en sus palabras, un golpe de estado, pero no pensaba quedarse de brazos cruzados. En marzo de 2014, el Parlamento de Crimea, bajo control militar, aprobó un referéndum para decidir su anexión a Rusia. Según cifras oficiales, el 97% votó a favor.
pero la comunidad internacional denunció que fue una elección bajo ocupación y sin garantías. Aún así, Putin declaró el resultado válido y vinculante y anunció que Crimea pasaba a formar parte de Rusia. La anexión provocó una tormenta internacional, pero no fue el final, sino el comienzo. El ejemplo de Crimea desató un efecto dominó en el este de Ucrania. Las regiones de Donetsk y Lugansk, de mayoría rusoparlante, también proclamaron su intención de separarse de Ucrania. Estalló un conflicto armado entre las fuerzas ucranianas y los separatistas, respaldados por Rusia con armas, dinero y logística. Mientras tanto, Putin desplegaba tropas en la frontera, preparándolas para intervenir con rapidez si lo consideraba necesario. Así comenzó la guerra encubierta en el Donbass, un conflicto que, aunque disfrazado de insurgencia local, llevaba el sello táctico de Moscú. Y así llegamos al año 2022, al inicio de la guerra total en Ucrania. Pero como ya vimos, este conflicto no surgió de la nada, tiene raíces profundas que se remontan a la caída de la Unión Soviética, a la expansión de la OTAN y a la obsesión de Putin por mantener Ucrania bajo la órbita de Moscú. Para el Kremlin, los intentos de Ucrania por integrarse a la OTAN representan una amenaza directa a la seguridad nacional. Una línea roja que desde la perspectiva de Vladimir Putin no puede cruzarse. Putin también ha cultivado relaciones cercanas con algunos de los hombres más poderosos y polémicos del mundo. Varios de ellos han sido catalogados como dictadores o líderes autoritarios por Occidente, pero eso no ha impedido que el presidente ruso establezca vínculos estratégicos con ellos. Uno de los casos más emblemáticos es el de Fidel Castro. En el año 2000, Putin visitó La Habana y condonó más del 90% de la deuda soviética con Cuba. Un gesto que fue interpretado como un acto de respeto y de renovación de la alianza entre ambos países. Tras la muerte de Fidel en 2016, Putin lo calificó como un símbolo de una era, subrayando su admiración por el líder cubano. También conoció y trató con Muammar Gaddafi, el líder libio. Su relación fue pragmática y ambivalente. Aunque Rusia criticó en ocasiones la política autoritaria de Gaddafi, condenó enérgicamente la intervención militar de la OTAN en 2011. Putin describió el asesinato de Gaddafi como un crimen que demuestra el caos promovido por Occidente. En el caso del ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, la relación ha sido constante y estratégica. Putin ha sostenido múltiples encuentros con él tanto en Moscú como en Teherán. Irán y Rusia han cooperado estrechamente en materia de defensa, tecnología, energía nuclear civil y armamento. En abril de 2025, Putin firmó la ley que ratifica un acuerdo de asociación estratégica con Irán, diseñado para ampliar la cooperación económica, mitigar el impacto de las sanciones estadounidenses y reforzar las alianzas políticas y militares entre ambos. Pero uno de los favoritos de Putin y su aliado más cercano en el mundo árabe es sin duda Bashar al-Assad. Desde que Rusia intervino militarmente en Siria en 2015, el régimen de Assad logró revertir el curso de la guerra civil. En aquel momento, la intervención rusa impidió su caída y aseguró bases estratégicas en Tartus y Latakia. La relación fue profundamente táctica. Assad se mantenía en el poder y Rusia ganaba influencia clave en Medio Oriente. Sin embargo, desde diciembre de 2024, el régimen de Bashar al-Assad ha caído. Además, Putin ha fortalecido vínculos con otros líderes cuestionados por la comunidad internacional. Entre ellos destacan Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, con quien comparte una alianza estratégica y militar, Nicolás Maduro en Venezuela, a quien ha respaldado ante las presiones internacionales, a Xi Jinping, el líder de China, y a Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, con quien mantiene relaciones diplomáticas, militares y energéticas muy fuertes. Vida personal y propaganda a su figura. Vladimir Putin ha construido con esmero la imagen de un hombre fuerte, disciplinado y activo, una narrativa visual que ha servido tanto para consumo interno en Rusia como para proyectar poder en el escenario internacional. Entre sus pasatiempos más conocidos destaca su pasión por las artes marciales. Él practica judo, donde ostenta el rango de cinturón negro, y sambo, un arte marcial de origen soviético que combina técnicas de lucha y defensa personal. Putin también es un nadador regular, juega hockey sobre hielo, monta a caballo y participa en exhibiciones públicas de motociclismo, a menudo con un aire marcadamente patriótico. Las imágenes de Putin cabalgando sin camisa por Siberia, pescando en lagos remotos o conduciendo motocicletas en desfiles nacionalistas no son casuales, sino parte de una estrategia cuidadosamente elaborada para reforzar su figura como el líder viril, resistente y autosuficiente. Lo que es seguro es que más allá del juicio moral o político, Vladimir Putin será recordado como uno de los líderes más determinantes y poderosos en la historia moderna de Rusia. Ha moldeado el rumbo de su nación durante más de 2 décadas y su influencia, para bien o para mal dependiendo a quién se lo digas, ha dejado una huella imborrable en la historia del siglo XXI.
minuto. Bien, el vídeo ha llegado a su fin. Ah, espero que les haya resultado interesante conocer un poco más sobre la historia de Vladimir Vladimirovich, presidente de Rusia. Como se ha dicho, algunos lo quieren, otros lo odian, algunos confían en él, otros no, pero podemos afirmar con certeza que siempre ha hecho lo mejor para el país, para la propia Rusia. Y cuando se requerían medidas decisivas, él estaba dispuesto a tomarlas. Para él, la estabilidad es lo más importante. Lo principal que queríamos transmitir es que nuestro presidente sin duda trabaja por el bien de su pueblo. Y si cada nación apoya a su presidente, si cada ciudadano ayuda a su estado a mejorarse, no seguir mal camino, seguir buen camino con verdad, podemos alcanzar un verdadero paraíso en la tierra. Amémonos y respetémonos mutuamente. Vivamos en paz y en armonía. Muchísimas gracias por su presencia. Les habló Mijail desde la Casa Rusa de Madrid, en el marco del Club Histórico. Gracias por su atención. Y hasta la próxima. Si tienen alguna pregunta, escríbanla en el chat. Con gusto responderé a todas sus inquietudes. Aquí terminamos. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Y no se puede hacer preguntas. Sí, claro, se puede. ¿Quiere preguntar aquí o puede en el Sí, chat, como quiere? sí tengo una pregunta. Ujú. Sí, ¿por qué Putin, que usted dice que trabaja para el bien de los ciudadanos, aprobó la reforma de pensiones? Como he comentado antes, no es para ciudadanos. Aquella época era distinta, ¿sabe? Ah, desde el extranjero se bloquearon cuentas, No, no se trata inestabilidad de esto. extranjera. En aquel entonces, cuando la reforma fue aprobada, todavía no había guerra y ninguna Ah, cuenta fue sí, bloqueada. pero según mi opinión, la guerra ha empezado en 2014, cuando empezó a rearmarse cada país. Hablamos Pero de ¿cuándo inteligencia fue y hecha la contrainteligencia. reforma de pensiones? ¿Cómo? ¿Cuándo fue aprobada la reforma de pensiones en Rusia? ¿En qué año? Usted pregunta en qué año, de 2018, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Y Pero cuándo en empezó Rusia no Euromaidan? había ninguna guerra en 2018. En 2014, ¿sabe qué ha Pero pasado? en 2014 es Ucrania, en Rusia no había nada. Sí, sí, claro, pero ¿qué había en Ucrania en 2014? Golpe de Estado, rearmamento, Me da desde igual que Occidente había traen en armas. Ucrania, yo soy ciudadana de Rusia, me da igual que había en otro país. Es su propio interés. Sí, pero yo comento que cada país empezó a rearmarse y según mi punto de vista, en mi Sí. opinión, yo digo claro y con certeza, según mi punto de vista, es dinero para el Estado, para sus intereses, para inteligencia, contrainteligencia, tecnología o lo que sea, ¿Es para una pagar decisión salarios. correcta? ¿Cómo? ¿Usted cree que es una decisión correcta? Yo no puedo decir que sí es correcta o no, yo no sé muchas cosas. Presidente sabe 99% cuando yo sé solo 1%. De acuerdo. Y otra pregunta. Ujú. Ah, sobre la reforma de pensiones está más o menos claro. Y otra pregunta, ¿cuándo se acaba la guerra al final? Bueno, o la operación militar especial, da lo mismo como lo Ujú. llamemos. Sí, como sea, algunos lo llaman así, otros así. Es Yo feo, de es feo. verdad no lo Yo creo sé. que incluso en ruso es más fácil no hablar porque usted no es español, por su acento se nota. Para otros espectadores que quieren Ah, para escuchar otros, la vale. ¿Cuándo historia. se acaba la guerra o la operación? Eso ¿Qué de piensa verdad, usted? lamentablemente no lo sé, pero espero que se resuelva pronto. Yo sigo las noticias. Va a haber una reunión con Trump, con presidente de Emiratos Árabes Unidos. No lo sé de verdad, pero ¿Y por qué no esperemos que se invitan termine a pronto. Zelensky? ¿Por qué no invitan a Zelensky a esta reunión?
Si Eso él debe preguntar a Donald Trump, al señor Donald Trump, no a mí. hombre, yo preguntaría, pero no tengo su teléfono. Yo tampoco, lamentablemente. Yo no sé, Porque de verdad. lamentablemente no, Son, desgraciadamente, digamos. sí, eso, las cosas de presidentes, etcétera, quien está, saben, una vez Donald Trump dice una cosa, otra vez otra. Solo vamos a creer que todo se resuelva pronto y que vivamos en paz como antes, aunque de verdad nunca vivamos en paz. Siempre había guerras híbridas, si no en Europa, en Oriente Medio. Pero yo espero que algún día todo esté bien. Sí, y otra pregunta, ¿se sabe por qué no se sabe la cifra exacta de pérdidas de Rusia en la guerra? Lo Me refiero, mismo como para algunos documentos secretos de Unión Soviética, de KGB, no sabemos, tiene marca secreta del gobierno y el gobierno decide. Es información de gobierno. ¿pero por qué? Si, No se sabe, tal vez lo dicen luego, como ahora empezamos a saber unas cosas de Adolf Hitler, documentos escondidos. ¿Por qué eh, se esconden? Yo no sé. Tiene marco secreto, tal vez hay algunas investigaciones, trabajan, no sé, científicos. Algún día todo habrá claro y algún día lo sabemos, abren todo. Ahora no, vivimos en época donde no podemos creer a nada. En un grupo publican una información en otro grupo, otra publicación, un estado dice una cosa, otro estado otra cosa. Es difícil hoy encontrar la verdad, pero sí seguir camino tradicional, creer en Dios, respetar a sus parientes, eso depende de qué Dios, porque, sí, ah, depende, cada uno crea a su Dios. porque en Chechnya, que ha mencionado, hay otro Dios, Sí, digamos, el Chechenia, Alá. en muchas regiones de Rusia también, Sí, Tartaristán. yo vivo en Rusia, no me cuente historias. Yo Claro. también soy de Rusia, Sí, entonces, sí, y soy ah, musulmán. y eso está claro. Y otra cosa, lo que me sorprende, por ejemplo, ahora, si por el primer canal Solovyov dice una cosa, Ujú. pero su hijo vive en Inglaterra y estudia, ¿cómo Eso podemos sí, creer a estas figuras mediáticas? según mi punto de vista, corrupción y tales cosas hay en cada país. En cada país, los funcionarios que ocupan primeros cargos de televisión son más ricos. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, muy rico. Pero Solo vio, Cristiano Ronaldo es un futbolista, él no sí. dice que hay que Y ir con la Solovyov guerra. es un político. ¿Ah? ¿Solovyov es un político o tiene Claro. su canal? No, no, Eso, no sabe quién es Solovyov, Vladimir Solovyov, no sabe, claro que nunca. sí, claro que sí. Sí, ¿por qué por la televisión dice una cosa, pero su hijo estudia en Londres? No está en la operación militar Jamenei, especial. ¿sabe líder de Irán, Jamenei? Él Sí, estudiaba en Francia sí, sí, también, dicen. sí, pero esto no es mi país. Irán me da igual todo. Pero misma cosa, misma cosa. Pero ¿eso está bien? Eh, Por el primer Hola, canal se va a Sinceramente, decir yo una no sé cosa. respuesta por qué hijo de Vladimir Solovyov vive en otro país. Eso mejor preguntar a Vladimir Solovyov. Yo no Si soy me da su... su teléfono, yo preguntaría, claro. Cuando encuentro, claro. Mijail, Mijail, disculpe, yo tengo una pregunta. Muchas gracias por la organización del evento. Era muy interesante escucharte todos los factores que estaban. Muchas gracias. ¿Y me podrías, por favor, hablar sobre primeras etapas de Vladimir Putin? Gracias. ¿De primer mandato o cómo? Sí, sí. Primer mandato, ya hablamos en el inicio de la lección. ¿Qué cosa exactamente quieres escuchar de su primer mandato? Sobre, de verdad que no recuerdo todo porque estabas hablando sobre muchas cosas políticas. Ujú, Pues sobre factores muy impactosos. ujú. Primero, lo más
lo más firme que hizo y lo mejor es resolver separatismo. Aquel momento cuando cada ciudad se separaba de vieja Rusia, hablando de grupos criminales de Kazán de Tartaristán, terroristas islamistas de Chechenia, grupos criminales de Moscú, en cada región, aún en oeste lejano, cerca de China, ahí era muy difícil mantener el control. Y Putin lo pudo hacer haciendo una estrategia muy eficaz, negociando con los gobernadores locales y asumiendo su involucración al trabajo del Estado. Entonces, apareció un vertical del poder. Sí, y también organizó 2 guerras en Chechenia, no lo olvide. ¿Cómo? Que había 2 guerras en Chechenia. Sí, 2 guerras chechenas, una con Boris Yeltsin, otra ya con Putin, y como vemos, Putin lo pudo resolver, mientras Boris Yeltsin no ha podido. Entonces, ¿usted cree que Putin es mejor que Yeltsin? De Porque verdad, Boris Yeltsin yo, fue una herramienta del occidente decadente introducido para la destrucción y el saqueo de Rusia. Incluso Boris Yeltsin estuvo a punto de vender más de 1 millón de kilómetros cuadrados a los países nórdicos, rompiéndolo del cuerpo de madre Rusia. Entonces las cosas buenas, y Boris Yeltsin hizo un golpe de Estado como un falso patriota para embaucar, al igual que el soberanismo nacionalista occidente, que no tiene nada que ver, occidental, que no tiene que ver nada con la antigua con la ortodoxia, que parecido al Islam invita al amor, al amor y no a la ocupación, tal y como catolicismo en el nombre de Jesús mató y saqueó pueblos. Por lo tanto, la ortodoxia, acá al frente, noble representantes, el presidente Vladimir Putin, no impone a los demás nada, sino defiende lo suyo. En este sentido, presidente Vladimir Putin ha reescrito la palabra patriota, porque en el momento de la caída del muro de Berlín, que rompió nuestro destino y nuestro legal porvenir, si al occidente decadente, el pistola en mano frente a la multitud enloquecida que quería romper la puerta de la embajada de la Unión Soviética, él dijo: aquí no entra nadie, porque esto es suelo de la Unión Soviética. muchísimas gracias, muy buen comentario. Y sí, como podemos ver, Putin resolvió muchos problemas negociando primero. Si es posible negociar sin matar a nadie, va a negociar, pero como vemos con decisiones, Pero ¿cómo que sin matar a nadie? pasó Y así. los niños que ahora mueren en Ucrania, ¿quién va a compensar todo esto? Y de Rusia también mueren. ¿Cómo que en Rusia Pero mueren? Sí, no me nosotros deja terminar, al no que me le deja resten a terminar. Yo manda estaba ahora, hablando de otro tema. sí. Ah. Me parece que usted es una provocadora, así que vamos a No, yo no soy terminar. Si provocadora, yo alguien más tiene no. preguntas, puede Sí, responder, usted escribirnos por el chat. es el partidario de Putin, yo no, porque soy provocadora, no. A mí Vale. no me gusta la política de Putin. Ahora todo el mundo puede expresar su opinión. Yo no tengo que ser a favor de Putin. ¿Por qué? Pero soy patriota de Rusia. Nadie le obliga, pero ¿para qué entra a esa reunión? ¿Para quejarse de Putin o qué? ¿Para buscar confrontación? Yo no entiendo. Aquí todos somos pacíficos, hablamos bien, pero sus comentarios y preguntas y interrupciones cuando está hablando me parecen provocadoras. Eso, falta de respeto. Claro, si yo estoy en contra, ahora se llama la falta de respeto. Pues Es algo vale, es nuevo. su punto de vista. Yo también, si estoy en contra, no voy a entrar al edificio y decir a todos que están a favor que yo estoy en contra. Es su punto de vista, vale, lo apreciamos. Cada uno puede pensar lo que quiere. Pero usted dice con la ironía así, lo Nunca, apreciamos nunca. como si fuera, Yo digo como si con fuera un odio sinceridad. total.
Disculpe, eso es una organización donde se hablan sobre opiniones, ¿no? Aquí no estamos para discutir sobre opiniones que cada uno tiene. Eso, Por favor, el ya próximo. agradecemos al lector por su tiempo y por su... Muchas gracias, Nora, por el comentario, de verdad. Si alguien más tiene preguntas relacionadas Hola, al buenas tema. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Se puede hacer alguna pregunta todavía? Claro, claro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Yo soy bastante rusófilo, todo lo que tiene que ver con Rusia me interesa. Y bueno, le felicito también por su nivel de español, que es muy bueno. Y quería hacer una reflexión recordando un libro que leí hace tiempo de Alexander Zinoviev, La caída del Imperio del Mal, creo que se llamaba, que se publicó en español con ese título. Y aunque es de hace bastante tiempo, creo que unas 2 décadas o así, en ese libro, entre otras cosas, y teniendo en cuenta la perspectiva del tiempo, el autor de alguna forma expresa una opinión bastante, digamos, pesimista sobre Rusia, pero sobre todo basándose en la forma de pensar del pueblo ruso, ¿no? Y yo no pude evitar compararlo con la forma de pensar hispana y concretamente española, yo soy de España, en el sentido de que desde hace mucho tiempo se arrastra una especie de complejo de inferioridad respecto a Occidente, ¿no? Siempre se ha mirado a Occidente como el centro del mundo más moderno, más desarrollado, en fin. Y de alguna manera él expresa la opinión en el libro de que Rusia, por así decir, como que no tenía futuro, es lo que él pensaba en ese momento, porque los rusos se despreciaban a sí mismos, en el fondo. Entonces, yo quería preguntarle, ¿cómo ve usted hoy, con la perspectiva actual y desde su punto de vista, eh, al pueblo ruso, sabiendo que, por ejemplo, en el mismo gobierno hay muchos elementos liberales que estarían dispuestos en cualquier cambio de situación a volcarse hacia Occidente y a volver a favorecer a Occidente? Y bueno, en España ya sabemos que esto es lo que ha pasado ya, por desgracia. Pero en Rusia, ¿cree que todavía existe el peligro de que los rusos, incluso a nivel de gobierno, son demasiado ingenuos todavía de poder caer en la trampa de seguir creyendo Occidente, aunque ahora parezca desde fuera que no, que son más duros y demás? ¿Cómo lo ve usted? Muchas gracias por la pregunta, José. Yo lo veo así. Me parece en cada nación, en cada estado, hay que controlar, aunque no se trata de liberalismo en plan así, hay que cuidar. Como al hijo decimos que no se puede fumar, no se puede beber y sabemos por qué, el niño no sabe y le interesa y fumar y beber, pero sería mejor protegerlo de eso. Así en el nivel estatal también. Valores tradicionales deben ser respetados y me parece en Unión Soviética estaba más o menos la gente respetuosa, el uno respetaba al otro. Así, de todos modos, con la llegada de tecnologías nuevas, internet, medios sociales, etcétera, hay una posibilidad de perder la gente en plan de que ya pasan situaciones cuando alguien tiene problema, está en la calle tumbado y nadie lo acerca. Todos van por sus cosas y etcétera, piensan que, vale, alguien más va a ayudar. En ese plan, en ese plan tienen que protegerse o a cada estado, si va a evitar ese paso, mm, creo que habrá mal. Sí he respondido bien, sí he entendido bien la pregunta, José. Sí, muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti por participar y por la pregunta. Si tienen más preguntas, bienvenidos. Además, en Rusia, antes de entrar la ley de extremismo, que es extraordinario porque extremismo puede considerarse cualquier cosa, pero y mucha gente se quejaban, pero después de tiempo me di cuenta de que esas quejas eran provocadas por internet. Yo estoy leyendo internet y en cada grupo publican,
van a meter un rublo electrónico, una moneda electrónico, qué mal, ley de extremismo, qué mal, van a leer nuestros datos por internet, qué mal, pero ¿para quién es malo? Solo para terroristas y los que tienen algún secreto malo, yo creo. Porque si yo tengo rublo electrónico y confío en mi estado, si no confío ya compraría oro. Rublo electrónico es más estable porque no lo pueden robar y pueden verificar pasos, dónde lo mandé, de dónde lo saqué, etcétera. Y esas quejas, me parece ahora, fueron provocadas por medios extranjeros malos. Hay buenos, hay malos que promueven el odio entre religiones y culturas. Y de eso hay que protegerse también, limpieza informativa, es decir, porque si nos damos cuenta de lo que leemos, han matado una persona, unas personas de este pueblo, guerras religiosas, etcétera. Pero con buena gente nunca pasa esto. Entonces, quien busca guerra seguramente la encontrará. Así, creo que si no tienen más preguntas, vamos a terminar. Si tienen más preguntas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas Ujú. gracias por la conferencia, muy agradable. A José también por el libro que está recomendando. Yo quería no hacer una pregunta, sino simplemente comentar. Mira, yo me he interesado por la cultura rusa recién, ¿vale? Es más, me han proporcionado una beca para ir a estudiar allá. Ujú. Pero tengo un amigo que está en San Petersburgo, que él es natural de Perú, y me cuenta lo que opinan las personas mayores con Ujú. respecto al presidente Putin. Y es que en realidad para estas personas están encantadas con lo que está pasando. ¿Por qué? Porque gracias a la gestión que está tomando, que para todo, para hacer algo bueno, es igual, para hacer una tortilla hay que romper huevos, pues de todas maneras, ¿no? Siempre hay gente que se perjudica, pero lastimosamente para esa gente no todo es pérdidas, sino que cómo ha surgido Rusia, la popularidad que está ganando ahora mismo y lo que hace por la población. Tengamos en cuenta que si bien de parte de Occidente, ¿no? Se traduce como que el comunismo, que esto, que el otro, pero es que en Occidente se está haciendo lo peor. Estamos reclamando y vemos en todos los organismos públicos la bandera de Ucrania, que estamos a favor de Ucrania, sobre todo aquí en España, ¿no? Ujú. Y sin embargo, no se ve una bandera de Gaza, de Palestina. O sea, vamos, es hipocresía total. O sea, lo siento. Y bueno, eso simplemente quería comentar. También vi vídeos que entrevistan a las personas mayores y ellos dicen, si tú no has vivido antes de que estuviera Putin aquí, no Sí. puedes hablar. Ujú. Sí, de verdad, muchas gracias por su comentario. ¿Tiene algo más que añadir? No, Por- no, no, no. Muchas gracias a vosotros. Muy buenos A días. usted por participar y por su comentario, claro. Yo quería añadir también que dice pura verdad, porque hablando con mis abuelas, bisabuelas, yo conozco una abuela, lamentablemente ya está fallecida, que ha nacido en 1914 en Imperio Ruso, aún antes de la Revolución de Octubre. Ha pasado Unión Soviética, Rusia de los años 90 y a Putin. Y como me comentaron mis parientes, a este abuelo le dieron un piso bueno lejos del pueblo solo cuando ha entrado Putin en 2004 o algo así. Antes vivía en un pueblo en un edificio de madera y mis parientes siempre venían ahí para cuidarla. Y entonces así, de verdad, comenta cosas que mis parientes también, que estudiaban en las universidades a la edad como yo, a los años 20, pero esto pasaba en los años 90. Grupos criminales, mafias, venta de drogas, prostitución, malas cosas. Y falta de censura. En la televisión, la programa con políticos, se podía escuchar palabrotas. Esto ahora no se puede imaginar. Putin ha quitado propaganda
y propaganda de alcohol y tabaco en televisión, en radio y etcétera. Luego, por ejemplo, prohibió vender alcohol y tabaco cerca de escuelas. Son pequeñas cositas, pero en complejos se hacen una buena cosa. Y de verdad por eso lo apoyan, por estabilidad. Aunque en Rusia promueven, no sé quién, medios extranjeros malos, promueven imagen mala de Putin, lo vimos con propios ojos, de verdad. Mis padres, mis parientes y todos. Y para concretar, digo que es mi punto de vista personal. Quien piensa así, muy bien, pero hay otros pensamientos. Y se puede preguntar, ah, Sí. por ejemplo, si usted defiende a Putin y Ujú. si le hubiera proporcionado una oportunidad de ir a la operación militar, ¿usted iría? Yo soy especialista en otras esferas. Yo sé mejor hablar, pero la gente que, por ejemplo, ahí sabe, trabajan gente de diferentes esferas, ingenieros, productores, soldados, soldadores, etcétera. Construyen edificios, construyen máquinas, construyen coches. Yo trabajaría hablando algo porque yo sé varias cosas y he estudiado. Y si hubiera una movilización total, por ejemplo. Sí, estaría en peligro mi familia y mi país sin pensar. No, como ahora, por ejemplo, si usted vive en Moscú, Como su familia. ahora como veo, no hay movilización total ni nada. Ahora hay ¿Para qué? parcial, Hay todavía hay gente, parcial. no, ni parcial, la gente va por dinero, para ganar dinero, para hacer práctica, por ejemplo, en regiones fronterizas. Pero Pero lo único pero que la veo mal, seguridad. aunque estaría bien, hay que mejorar el ejército. Hay que mejorar el ejército de verdad porque es obligatorio y si proporcionarían algún pago, la gente lo haría con más deseo. ¿Y qué piensa usted sobre la práctica de enlistar a los criminales en el ejército? Esto yo veo que ha pasado muchas veces, como en España franquista también habían cosas. Eso, un paso necesario cuando, por ejemplo, ese no es obligado, como vemos. A la gente les va a ofrecer, mira, tú puedes hacerse de un prisionero que va a estar aquí unos 30 años más. Tú puedes salvar la patria, algo así. Un año de participación y está libre. Es un peligro, es un trabajo durísimo, ¿saben? Yo no deseo a nadie hacerlo, pero de verdad, hay gente a quien le va bien la ingeniería. Algunos de niños saben bien matemáticas y no podemos negar que hay gente que está dedicado son Para, guerreros. para matar, ¿no? ¿No? Para matar, podemos decir así, animales también matan el uno a otro por el territorio, por otras cosas, por la defensa también. Aunque suena grueso, es así de verdad. El presidente Vladimir Putin aboga por la verdad. La verdad solamente es una única. La cuna de la humanidad, pasando Mesopotamia, los Urales y hasta por los Cárpatos en el Danubio, es la cuna de la humanidad que hay que defenderla. Occidente se ha burlado y ha humillado al bloque del Este y por ende a la Unión Soviética. Y esto el presidente Vladimir Putin no lo olvidará jamás. Eran tiempos de tras la caída del muro de Berlín, cuando se compraba un camión del ejército ruso por una botella de vodka. Y eso el presidente Vladimir Putin no lo olvidará. Hemos celebrado este año 80 años de la gran victoria, en la guerra patria, donde más de 28 millones de víctimas rusas, prácticamente ninguna familia de la Rusia actual esté libre de que se le haya caído algún miembro de la familia en esta guerra. Y esto cualquier persona, cualquier ser humano de este planeta que tenga más de 2 dedos de frente, se tiene que inclinar
y no añadir ningún comentario, porque Rusia ha pagado en cantidad de víctimas, de personas, de recursos materiales y humanos, como ninguna potencia, ningún país de este mundo. Hoy el neofascismo europeo hace lo mismo que en 1939, cuando el criminal Hitler juntó obligadas a las demás naciones a combatir el bolchevismo soviético, cuando fueron ellos mismos matando a los zares que eran antisionistas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Rusia actual está más que legitimada a defender por la gran cantidad y no solamente de víctimas. Así que cualquier boca occidental se tiene que callar. Pero es muy fácil de liberar así. Occidente ha humillado y ha traído a los intelectuales de los bloques del este a trabajar en el ferrocarril, al igual que hicieron los yanquis con los chinos, y el presidente Xi Jinping tampoco lo olvidará. Es Porque muy las fácil de grandes liberar. naciones milenarias, China y Rusia, Viviendo en España. controlarán y traerán el equilibrio mundial, porque en este mundo, cuando mandaba también la legítima Unión Soviética como parte de las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba equilibrado entre este y oeste, y si esta es la única forma de salvaguardar el planeta, pues hagámoslo, porque Unión Soviética se ganó la legitimidad, siendo una de las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Hoy día, el único país ganador de la Segunda Guerra Mundial que no manda es la actual Rusia, heredera legal de la Unión Soviética. Y eso no es justo, porque ¿quién llegó en Berlín? ¿Fueron los estadounidenses? No. ¿Fueron los franceses? No. ¿Fueron los ingleses? No. Citando al presidente Vladimir Putin, fue el Ejército Rojo. Muy bien, sí, señor. Muy buenas palabras, de verdad. Gracias. Sí, es muy fácil pronunciar estos discursos viviendo en España y viviendo en Rusia. Si a su hijo le enlistan y le mandan a Ucrania, ¿qué le parece? Tatiana, pero tú también vives en España. No, yo no vivo en España ya. Yo vivo en Rusia ahora. Por eso digo que es muy fácil decir, Putin, qué bueno. Pero, por ejemplo, si usted se acerca a una ciudad pequeña donde no hay trabajo, donde la gente va a esta guerra por cerrar sus créditos. Esto es lo que no me gusta de Putin. ¿Entiende? Estimada Tatiana, como dijimos, hay varias verdades en el mundo, hay verdades y mentiras. Como usted dice que es de Rusia, tampoco podemos creerle. Tal vez eres un agente ucraniano para provocar discursos aquí, no sabemos. Por eso vamos sin comentarios negativos. Puede notar que según toda la lección no dije nada malo de Ucrania y de ucranianos, ni de Zelensky, ni de nadie. De nadie. Pero Ucrania no me interesa para nada. Me interesa Rusia porque vivo aquí. Ucrania, Pero vamos a hablar sin negativos. Son respuestas con provocación, con intento de provocación, eso se ve. ¿Por qué Putin mata a los niños? Eso ya sabemos. Estimados espectadores, si tienen más preguntas, háganlo por favor. Tatiana, creo que terminamos a responder porque sus preguntas me parecen provocadoras. no esto es su opinión también. Esto es mi opinión. Sí, pero mira, tengamos un informe de la OCSE, ¿vale? Que del 2016, y ahí está especificado, lo leí, lo escuché a un ex embajador español, don Zorrilla, ¿vale? Y él comentó, y por eso lo leí, y estaba confirmado los horrores que cometía Ucrania en el Donbass, asesinando a gran cantidad de la población civil, entre ellos la gran mayoría niños. Y de eso parece que tú no conoces, Tatiana. Sin embargo, también tenemos ahora mismo y latente lo que está pasando en Gaza, y de eso no se habla. ¿Vale? Tengamos en cuenta eso. No es de que el presidente ruso esté matando niños. Es una guerra, pero lastimosamente es lo que hay. Si ellos fueron los que empezaron, ¿qué cosa no iba a reaccionar el gobierno o la Federación Rusa? Tenía que hacer algo. Y gracias a Dios que lo hizo. Lo que faltaría también es que hagan algo con Gaza. De verdad, sí. No se dice nada sobre Gaza.
Si ustedes quieren poder hacer otra reunión dedicada a los inicios de esa guerra, ver más detalles en formas, y como vemos, intentamos seguir el formato neutral, sin ofender a nadie, sin quejarse de nadie, sin negatividad, solo neutral, solo hechos, solo documentos. Como Putin asumió que ya Ucrania, Bielorrusia, otros gobiernos está protegiendo su población rusa hablante porque pasa pura, no voy a comentar cosas del mal clave, pero prohíben hablar el idioma que la gente hablaba siempre. Y eso no puede pasar. Pero vale, ya así terminamos. ¿Algunas preguntas más? Creo que no. Si tienen algunas preguntas o dudas, pueden hacerlo en el chat o en los grupos de Casa Rusa de Madrid. Muchísimas gracias a todos por participar. Ah, nos vemos en las próximas reuniones. Hasta luego a todos. До Hasta свидания. luego, muchas gracias. До свидания. Всего доброго. Muchísimas gracias. Gracias.